Saludamos con muchísimo gusto al doctor Joaquín Cardeña, doctor en Derecho, especialista en temas legales, que cada semana viene a compartirnos casos interesantes que pudiéramos considerar que ya sabemos, que conocemos a detalle, pero cuando comenzamos a profundizar en los temas, nos vamos dando cuenta que no conocemos tanto como pensábamos. Doctor, le saludamos con muchísimo gusto, le damos la bienvenida aquí a NotiRivas como cada semana. Muchas gracias, Cristel. Buenos días a todos sus radioescuchas. Y aquí estamos una vez más, aquí para platicar de estos casos que a veces los oímos en la calle y que a veces no tenemos idea, pero estamos metidos en un problema. Y a veces asesoramos y metemos en un problema más grande al que asesoramos. Porque pues empezamos a platicar y a mí me fue de esta forma, yo hice esto, yo hice lo otro, pero al final cada asunto es diferente, aunque parezca que es muy parecido. Son asuntos que pudieran considerarse particulares. Hoy vamos a estar platicando sobre los testamentos, que durante el mes de septiembre todo el mundo pues ubica la palabra, el mes del testamento y toda la cosa, pero no todos realizan el trámite ni se informan de qué trata el tener un testamento. Así es, Cristel. El testamento es una figura jurídica que tenemos contemplado nosotros en nuestro código de familia y es muy importante que desde el momento que adquiramos un bien, hacer un testamento. ¿Por qué? Porque a veces el testamento, o al menos como decía mi abuelita y aquí en Yucatán, como decía mi chichi, ¿para qué vas a hacer un testamento chiquito? Ya te vas a morir. O sea, el testamento Esperamos. es exactamente, el testamento viene ligado a nuestra propia cultura y raíces, a una cuestión de muerte. O sea, es como si te vais a hacer el tomochi, ¿no? O sea, vamos a hacer el testamento porque ya te vas a morir. Y no, no es así. El testamento es una figura jurídica y debemos realizar el testamento en el momento que adquiramos algo, porque porque el adquirir un bien, y en este caso si es un bien raíz, qué mejor que el día que ya no estemos en la tierra, ya no tengamos vida, pues se lo dejemos, que sea nuestra voluntad a quién se lo queremos heredar, a quién se lo queremos dejar. Normalmente, si no tenemos un testamento, quedan las cosas intestadas. ¿Y qué sucede? Empieza el pleito. Y son pleitos que pueden durar años. Pero lo más grave es que hay rupturas de familia. Se pelean hasta por un bien que a lo mejor en vida decías, no, es que ese bien no vale nada. Pero una vez que no está en vida la persona, ese bien se vuelve la matriz de todo un problema familiar que acaba en rupturas familiares y a veces hasta acaba en divorcios porque no está de acuerdo la esposa o el esposo a quien se le quedó el bien, porque lo hizo si ese ni siquiera estuvo pendiente de mamá o de papá en vida y ahora resulta que él es el que se va a quedar con el bien. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que si adquieres un bien, desde el momento que lo adquieras, hagas tu testamento. Haces un Claro. testamento, si tienes los medios, lo puedes hacer en tu notario público, pero si no tienes los medios económicos, también lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el Estado te proporciona un área para que puedas realizar un tipo de testamento. Es importante lo que menciona, doctor, porque lo relacionamos cuando ya sentimos que estamos grandes, que somos personas mayores. Los jóvenes no se preocupan por dejar por sentado quién se va a hacer cargo de qué cosa, porque en el testamento también podemos designar quién va a administrar los bienes, si tenemos hijos menores, quién se va a ocupar de repartir el dinero para que les dure muchos años. ¿Cómo se manejan este tipo de situaciones? Y esa figura se llama el albacea. El albacea es la persona encargada en ver que la voluntad de la persona se compromete a entregar, a distribuir a sus herederos. El albacea es una figura jurídica que lo debe nombrar, lo debería nombrar quien, obviamente el testador, pero en caso de que no sea nombrado por un testador porque quede intestado, también el juez tiene esa facultad de poder nombrar a un albacea y si hay hijos menores, al tutor para ver que no se dilapide esa herencia, para que puedan llevarlo a un buen cauce para el bienestar de los menores. Si es que por desgracia fallecen las personas, no hay el testamento. Si hay el testamento, el albacea va a cumplir con esa decisión. Pero si no está el albacea o no hay un testamento, entonces se hace por la vía de un juzgado familiar para que se le pueda nombrar a un tutor y a una persona que se haga responsable de cuidar y proteger esos bienes a favor de los menores. Hay diferentes tipos de testamento. Eso es muy importante porque a veces pensamos, es que cuesta mucho dinero y aunque sea un mes del testamento, de todos modos nos cuesta dinero. Y pues a veces nosotros, pues nuestra propia carga de todos los días, pues decimos, a lo mejor no tenemos el dinero y lo vamos dejando.
Pero también, como te comenté hace un momentito, se puede hacer a través del Estado. El Estado faculta en el archivo notarial, te da unos requisitos que son los mismos que hacerlos ante un notario público, que normalmente, ¿cuáles son los principales? Como lo hemos platicado en otros programas, que estés pleno de tus facultades mentales. Una persona que está plena de sus facultades mentales y que adquiere la mayoría de edad, aunque en Yucatán está permitido a partir de los 16 años, que ya Claro, adquieras un bien, lo puedas hacer a través de tus representantes. En este caso, en el archivo notarial te entregan un documento, lo puedes llenar. Ese testamento se llama el testamento hológrafo. a puño y letra. Puño y letra, llenas todo, haces tu decisión, lo inscribes, pagas un derecho, te lo cierran, te lo lacran y te lo entregan. Y tú se lo haces llegar a las personas correspondientes para que el día que Dios no lo quiera fallezcas, pues estas personas puedan ir a abrir ese testamento ante un juez o si no hay un problema entre ellos, abrirlo ante un notario público para que les puedan hacer entrega de sus bienes a través de los representantes o del albacea. O sea, sí hay las formas. A veces lo que nosotros no sabemos es cómo hacerlo, Claro. pero si nos asesoramos con un abogado, él, que es el profesionista, pues obviamente nos va a decir hacia dónde podemos acudir y qué debemos hacer, porque como te repito, pues hay diferentes tipos de testamento, también hay testamentos militares, hay testamento marítimo, hay testamento en el extranjero, o sea, hay las formas, a veces nada Claro. más es el desconocimiento, pero lo debemos hacer en el momento que adquiramos un bien. Ahora, nos platicaba, doctor, sobre la importancia de que cuando adquirimos el bien, hagamos el testamento. Si yo ya tengo, por ejemplo, mi casa, mis vehículos, hice mi testamento, pero posteriormente decido vender alguno de estos bienes, ¿ese testamento queda inválido? No, el testamento, hay que recordar que es un acto personalísimo. Él quiere decir que no lo puedes trasladar, no lo puedes transmitir, no lo puedes hacer a través de apoderados. No, no se puede hacer eso. El caso de que tú no sepas leer o escribir, para eso hubiera un tutor o un traductor, una persona que te pueda ayudar, te puede conducir para que lo hagas. ¿Por qué te digo que es un acto personalísimo? Porque solo lo puede hacer la propia persona. Ok. Es revocable y libre. No te pueden coaccionar. Y esa pregunta que tú haces es muy importante. Por eso te mencioné la parte de revocable. Tú puedes hacer las veces que quieras, en cambio, en tu testamento. Oh, Hoy puedes tener un testamento y a lo mejor en 2 días lo puedes cambiar. O a lo mejor en un año lo puedes cambiar. ¿Por qué? Porque puede ser que tú lo hagas al principio de tu vida, pero a los 10, 15 años posteriores, pues ya hay otros bienes materiales que quieres incluir en tu testamento. Lo que sí es que la validez del testamento es el último testamento que tú hagas. Es decir, mm. pueden haber 10 testamentos y tú haber repartido 10 testamentos a lo largo de tu vida, pero el único que va a tener validez es el último testamento que tú hayas hecho. Es importante saber esto porque muchos tienen el desconocimiento, hacen el testamento, no sé, a los 60 años, pero a los 70 tratan de vender algún bien inmueble, ya no aparece dentro de este testamento y comienzan las dudas, ¿no? De qué tengo que hacer, cómo lo soluciono. Ahora, doctor, también otra de las preguntas, ¿qué pasa en los casos donde no hay testamento? Es, ahí hay más problemas todavía. ¿Por qué? Porque fíjate, tú adquieres un bien y lo adquieres, pero antes te casas por sociedad legal o bienes mancomunados, como lo hemos platicado. Y de repente fallece una de las personas y no se hizo testamento. ¿Qué sucede? En automático ya quedó intestado el 50% de ese predio. Ujú. Y entonces, ¿qué sucede? El día o mañana pasado, por alguna necesidad, tú lo necesitas vender o lo necesitas hipotecar, pues no lo vas a poder hacer porque está intestado en automático el 50%. Vas a tener que ir ante un juzgado, ¿para qué? Para poder desintestar tu procedimiento y tardar el tiempo que tarda un procedimiento de esos tipos para que puedas desintestar y adquirir y adjudicar la parte que te corresponda. ¿Qué sucede si el menor ya es el dueño del predio? Porque también hay casos donde compran el predio y se lo ponen Al hijo. al hijo, y fallece el tutor, que fue quien firmó. Y hay otro problema más complicado todavía. ¿Por qué? Porque el hijo es el dueño, el tutor ya no existe, no hay un testamento por parte del hijo, el hijo fallece también. ¿Qué pasa con ese predio? Ya nos complicamos todavía más. Entonces, lo importante y lo que un abogado debe decir a las personas que se acercan es,
realiza tu testamento. En el momento que quieras un bien, realiza tu testamento. No tiene nada que ver con que te vas a morir, no tiene nada que ver que es algo de mal agüero, porque no tiene nada que ver eso. Es darle seguridad a los que siguen después de ti, pero que tú, que sea tu voluntad a quien se lo quieres dejar. Porque los problemas normalmente dicen, ya se murió la persona, se acabaron los problemas. No. Cuando se muere la persona es cuando verdaderamente empiezan los problemas, porque entonces la familia se ve afectada por la falta de esa persona y empiezan los problemas. Ahora sí vas a tener un verdadero problema, sobre Claro. todo si hay bienes. Y si hay bienes raíces, es decir, predios, casas, todavía más. Ahora también, doctor, estamos platicando con el doctor Joaquín Cardeña, él es doctor en Derecho y especialista en asesoría legal. ¿Qué puedo poner dentro del testamento? Porque muchos dicen, yo no he hecho un testamento porque no tengo una casa, no tengo algo que dejarle a mis seres queridos. ¿Solo cuando tienes bienes inmuebles se realiza el testamento? No, claro que no, tú puedes dejar lo que quieras, hasta quién se va a quedar con tu perro, con tu gato. Tú puedes poner lo que tú quieras en el testamento. Por eso es la voluntad tuya sobre tus bienes, muebles e inmuebles. Es decir, yo le quiero dejar esta televisión que representó porque fue la primera televisión que yo tuve con mi esposo, con tu abuelito y todo, y se lo voy a dejar a Juanito. Y puedes hacer un inventario, se hace un inventario, se hace un avalúo de los bienes y se le entrega a las personas que tú decías, pero puede ser todo, puede ser tu lap, puede ser el celular, puede ser una hoja, puede ser un retrato, lo que tú quieras puede ir en el Puede testamento. ser la vajilla, los hipiles de Todo, la abuelita, todo puede todo entrar. puede entrar en el testamento. Se hace un inventario y se redacta en el testamento y cada quien, el día que fallezca una persona y se vaya a abrir ese testamento por la vía del juzgado, por la vía del notario, invita a todas las personas que tengan que estar involucradas en el testamento y se presentan. Y obviamente en la lectura del testamento, pues el albacea vigila que se le entreguen a cada quien las cosas que pues, en vida dejó la persona, ¿no? Ahora, es importante lo que menciona el doctor Joaquín Cardeña, porque esto evita muchos problemas familiares, muchas discusiones, peleas por los terrenos, muchas faltas de coordinación dentro de la familia y también nos ayuda a tener una certeza de qué va a pasar en algún momento cuando no estemos aquí. Doctor, ¿algún apunte para quienes nos escuchen que tengan que tener muy en cuenta a la hora de pues pensar en ya realizar este testamento? Yo casi les dijera que en el momento que adquieran un bien, así como están firmando su escritura, a la par vayan y hagan su testamento. ¿Por qué? Porque pues la vida desgraciadamente no la tiene uno comprada. Compra uno la casa, te ves muy sano, sales y de repente te da un infarto. Te mueres y no hay edad para eso. Entonces, al final, como no tienes esa decisión propia sobre tu vida, pues es mejor que en el momento que adquieras algo, inmediatamente venga a la par tu testamento. Pero nosotros lo decimos. Es como cuando te enfermas y quieres ir al doctor. Cuando uno se enferma, es muy bueno para dar los consejos. Anda al doctor, cuídate, toma esto, toma lo otro, te recomiendo ese doctor. Pero cuando el enfermo es uno, ¿No va? no, yo aguanto, yo sé lo que tengo que tomar. Y así sucede con el testamento. Somos muy buenos para asesorar, para sugerir que lo hagan, pero a veces nosotros no lo hacemos. Yo que le sugeriría que en el momento que usted adquiera un bien, en ese momento, o usted tenga una decisión de dejarle esta vajilla, se la quiero dejar a mi bisnieta, en ese momento realice usted su testamento. No espere, no hay por qué esperar cuando uno ya tiene bienes. Así es, no hay que esperar a sentirnos mal porque todo puede ser muy inesperado. Doctor, te agradecemos mucho, como cada semana, siempre temas muy importantes, interesantes y que nos aportan muchísimo. Muchas gracias, Cristel. Buenos días. Estoy para servirles. Y como siempre, me pueden localizar en mi número celular en el 9991 59 50 79. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias y buenos días. Ahí está el doctor Joaquín Cardeña, doctor en Derecho, especialista en temas legales. Cada semana nos instruye, nos abre un poquito más el panorama de lo que tenemos que poner en orden en nuestras vidas. Nos vamos a ir a una pausa. Volvemos con más información aquí a Noti Rivas. Y también por aquí nos llega un comentario, nos dice, antes de irnos, doctor, aprovechando que está aquí, si hay algún vehículo, pero la persona no logró hacer testamento y el vehículo está en nombre de la persona que falleció, ¿qué se hace con este vehículo? Por ejemplo, ahorita que hay que reemplacar o algo así.
Pues hay que hacer el trámite. Entonces, es eso, hay que denunciar el intestado. Después de que se realice el trámite del intestado, Sí, ya porque se puede. es un bien mueble, el vehículo es un bien mueble. Y si la factura está en nombre de la persona que ya falleció, pues es un vehículo que el propietario ya no vive y por lo tanto no va a poder, no va a poder otorgar un poder, una carta poder, si no lo quiere hacer a título personal, si lo va a hacer a través de otra persona. El problema aquí es que va a tener que hacer es eso de lo que estábamos hablando, va a tener que hacer un proceso para denunciar el intestado y es el término que va a tardar para que pueda realizar el cambio de propietario. Pues perfecto, doctor, le agradecemos mucho y Un vamos a estar gusto. muy al pendiente de la información.